Buenos días, mi nombre es Juanita Espinosa Castillo. A continuación hablaremos sobre las notas técnicas de prevención, el INRC y una norma técnica de prevención 749. Bueno, INRC es un Instituto Nacional de Investigación y Seguridad para la Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales. Esta es una asociación francesa donde sus principales tareas como tal son realizar estudios e investigaciones en las áreas de seguridad y condiciones laborales. También publican informes para mejorar la salud y la seguridad de las personas en el trabajo. Y adicional, hacen formaciones de técnicos en lo que es la prevención. Las notas técnicas de prevención, como tal, es una colección que hay con base a los propósitos que tiene el Instituto Nacional para la Prevención de Accidentes de Enfermedades. Esto nos ayuda para facilitar los agentes sociales y a los profesionales de la prevención de riesgos profesionales, ya que es una herramienta que es muy técnica para poder consultar ciertos casos que se pueden llegar a presentar. Esto no está obligado, o sea, esto no es obligado para que le den cumplimiento, pero sí ayuda demasiado para orientarse, para poder ayudar a cumplir, digamos, con las normatividades que se les aplican, digamos, a la empresa. Esto se hace con base a las empresas que tienen exposiciones como tal químicas y demás. Entonces de esto hay en las notas de prevención se puede conseguir como tal muchos procedimientos que nos pueden servir para una investigación y para ayudar a mitigar algún riesgo. En este caso hablaremos de la norma técnica de prevención, la 749. Esta norma habla sobre la evaluación del riesgo de accidente por accidentes químicos. Estos utilizan una metodología simplificada, que quiere decir que, digamos, estas se diseñan como para que se empeñe un instrumento fácil, donde, digamos, se puede hacer la evaluación y se puede empezar a ver el contexto al nivel de que se está expuesto. En este método lo que hacen es evaluar el riesgo con un producto de 3 variables. Esas 3 variables es nivel de riesgo es igual a nivel de peligrosidad objetiva por nivel de exposición por nivel de consecuencias. Todo esto nos lleva a que logremos evaluar y obtener una estimulación del nivel de exposición para poder actuar en lo que se está presentando. También se ayuda para hacer una evaluación de riesgo donde se puede contener, digamos, 2 elementos y se puede determinar qué tan tóxica es la sustancia y la probabilidad de intensidad de exposición que puede estar el trabajador. También puede ser usado para juzgar si se requiere una acción previa en relación con las sustancias químicas. Nivel de peligrosidad, entonces eso se llama, es cuando la magnitud de la vinculación del conjunto de los factores de riesgo se consideran que son directamente propensos a causar un accidente. Todo esto se hace con el fin de llegar a un punto de partida para la evaluación. Entonces, entre ese caso, se debe identificar lo que son las deficiencias existentes en las instalaciones, los equipos, procesos, tareas, entre otros. Todo esto se debe evaluar con el AQP, que significa agentes químicos peligrosos. Ya llega un momento en el que al momento de generar el cuestionario, esto se consta de 5 bloques que tienen como objetivo identificar deficiencias de distinta tipología asociadas pues, a la presencia de la AQP y como tal identifican los agentes químicos, miran lo que es el almacenamiento y el envasado de los agentes químicos y la manera en cómo se debe utilizar y los procesos que se deben llevar a cabo al momento de la manipulación. Y también se debe hacer una organización, digamos, para prevenir constantemente, digamos, el uso de los agentes químicos. Al momento de realizar el cuestionario de chequeo para la identificación de factores de riesgo de accidentes por agentes químicos peligrosos, se debe determinar como tal el almacenamiento y también se debe identificar como tal los inventarios, se debe señalizar correctamente y con base a todas esas pautas que se debe tener como tal en la empresa, se empieza a calificar si cuenta con eso, no cuenta con eso, qué respuesta negativa implica, o sea, qué consecuencias pueden tener y se hace su respectiva clasificación.
Acá en estos criterios de valoración, con base a eso, con base a la cuestión, digamos si es 5, si es 7 y se empiezan a determinar que es R1A, digamos al R39, eso ya es muy deficiente. Ya deficiente sería del R8 al R44 y mejorable del R20 al R38. En la tabla de determinación del riesgo de peligrosidad, ahí es donde se objetiva como tal si es aceptable, mejorable, deficiente o muy deficiente. Este tiene como tal unos significados: en aceptable es un menos, mejorable es 2, deficiente es 6, muy deficiente es 10. Y con base a eso se están los significados, que es donde se establece cuál es la peligrosidad que tiene, digamos, cada acción. También está la tabla 3, que es donde se determina como tal el nivel de exposición. Entonces está el primero, que es ocasionalmente, el 2, alguna vez en jornada laboral o con periodo corto tiempo, 3 varias veces en su jornada laboral en tiempos cortos, o 4 continuamente varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. Esto es para determinar entonces el nivel de exposición en el que se encuentra el trabajador. Con base a eso se llega a una respuesta si es mucha la exposición o si es muy poca, y se empieza a determinar como pautas para prevenir todos estos tipos de exposiciones que tiene el trabajador. También está la tabla 4, que entonces es donde se determinan las consecuencias. Entonces se determina que si es 10, entonces ahí es porque hay pequeñas lesiones, o 25, que lesiones normalmente reversibles, o el 60, que es lesiones graves que pueden ser irreversibles, o 100, uno o varios muertos. Entonces eso ya se empieza a determinar las pautas de los accidentes que se han presentado en la empresa, y con base a eso se empieza a hacer una clasificación del nivel de consecuencias que se puede presentar al trabajador por medio de la exposición o el trabajo que tiene que desempeñar. Ya en el 5, como tal, se termina el nivel de riesgo, que ahí es donde se empieza con base a lo de favorable y no favorable del 2 al 4, es el 8, del 10 al 20, del 24 al 40, se empiezan a hacer una clasificación como de números, donde al fin se lleva el significado de los diferentes niveles de riesgos, que es cuando ya con base a la determinación del riesgo y con las otras tablas que se realizaron, se empieza a determinar si digamos es de 20 a 40, que es mejorar en lo posible, se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia de las medidas actuales, o ya de las 50 a las 120, que es establecer medidas de reducción del riesgo o implantarlas en un periodo determinado, o de las 150 a las 500, que es corregir y adoptar medidas de control a corto plazo, o el de 600 a 4000, que la situación es precisamente una corrección urgente, o sea que se está presentando, digamos, gran variedad de muertos o de accidentes que afectan como tal el desempeño del trabajador o algo así. Entonces ya ahí se debe llevar a algo urgente, a una situación a un método de prevención urgente, para que se empiece a mitigar todos estos problemas que se presentan, digamos, en la empresa. Listo, no siendo más, esta es la exposición, este es el tema de lo que les quería hablar.